Bueno, espero que nuestro corazón haya encontrado frases, música donde poder expresar nuestro corazón al Señor, expresión de gozo, de alegría, también de oración y petición. Pues voy a simplemente presentar a nuestro conferenciante, su esposa, Jonathan y Kathy Haley. Nosotros no sé cuántos años hace que nos conocimos, es peligroso pensar en eso, pero bueno, me ha mandado su currículum y quiero daros algunas pinceladas para que un poco podamos apreciar, hermanos, ¿no? Aparte de lo que él nos compartirá, pero bueno, damos gracias al Señor. Como veréis, son hermanos de Estados Unidos, él nació en Argentina y entonces su castellano es estupendo, no necesita traductor. Pero bueno, aparte él estudió en Wheaton College, un colegio con una tradición y reputación importante, graduado con honores, máster en teología de Trinity Evangelical Divinity School. Trabajó como misionero, trabaja como misionero desde 1996 al presente con World Venture. Ha estado trabajando desde 1999 a 2006, quizás por eso ha sido nuestro interés particular en que él nos viniera a compartir durante estos días, porque desde el 99 hasta el 2006 ha estado trabajando con desarrollo natural de la Iglesia. Ha coordinado este ministerio en España y ha apoyado su desarrollo en 10 países de América Latina. Perfila de manera estadística la salud integral de iglesias evangélicas en España y también, supervisa y edita la traducción de una docena de libros y otros recursos, esta entidad o este ministerio. También ha sido un hermano que el Señor le ha bendecido y le ha usado con la Escuela Evangélica de Teología. Creo que junto con otros hermanos, pero creo que recayó bastante en sus hombros lo que fue el paso de una escuela a distancia, que era con el hermano Juan Camafor, hace ya muchos años, a lo que es una escuela online donde se ofrece la formación teológica a través de Internet, con un seguimiento bastante constante sobre los alumnos, un ministerio que el Señor ha bendecido mucho y nuestro hermano pues puso las bases, la estructura principal y también mucho del diseño gráfico de las portadas, incluyendo... ¿Gustavo se llama? No, Teófilo. Teófilo, eso, gracias, perdona. Porque es una rana, no sé por qué me gusta. Y bueno, también ha colaborado en entrenamiento, traducción, una página web que nuestro hermano tiene, que ha trabajado por años y que sus recursos son muy útiles, especialmente para predicación, es exegética.net, entre otras cosas, aparte de una guía para predicadores sobre cómo plantear la preparación de un mensaje de lunes a domingo, pues hay un bosquejo de toda la escritura, de los capítulos, entonces está llena de recursos, esa página os animo a que la visitéis. Hay, no puedo contarlos, pero unos 18 libros que ha editado. Entiendo que quizás esto vosotros dos lo hacéis, el trabajo y edición, publicaciones cristianas. Entiendo que han trabajado en la traducción de algunos libros muy útiles para el estudio, la formación teológica de Donald Carson y otros autores de plena confianza que no tenemos en castellano. Bueno, lo voy a dejar aquí, si acaso nos dices un poco más de nuestra vida tú mismo, pero damos muchas gracias al Señor por ellos. Y entonces, hoy lo que vamos a tener va a ser una introducción, unos 15 minutos donde nos va a plantear un poco el tema, por dónde va a ir estos días, y después de que nuestro hermano nos presente el tema, aprovecharemos, ya que es viernes, y tendremos un momento especial de oración. Pediremos a Marcelo que venga y nos guíe para tener un tiempo de oración conjunto. ¿Vale? Pues gracias.
Pues nada, un placer estar aquí con todos vosotros. El meu català seria molt dolent, així que millor en castellà. Però entenc que tenim alguns argentins per aquí, ¿no? Así que juntos, no sé, probaremos el catalán al estilo argentino o algo. Nada, pues nada, gracias a Manuel. Sí, es verdad, llevamos conociendo a Manuel y Rosa pues ya desde hace, no sé, quizás 10 años, una cosa así, en Logroño, temas de la Fieire, me parece, bueno, en fin, ha sido muy bonito estos años y un placer poder estar aquí. Por cierto, nosotros, Katy y yo, nos congregamos en la iglesia de Camibey, ahí en Granollers, a donde fueron a parar, pues, Manuel y Pepita. Así que, y la pena, autocrítica aquí, la pena es que no les dije que venía, entonces seguro que mandarían saludos, pero como no les dije, no mandaron saludos. Fue culpa mía, no de ellos. Así que nada. Pues como bien decía Manuel, pues en estos días hablaremos, Dios mediante, de la Iglesia. Y hablaremos de la Iglesia en general, pero también hablaremos de iglesias locales en particular y la misión que la Iglesia tiene y el papel que cada uno de nosotros tenemos dentro de esa misión que tiene la Iglesia. Y para darle un poco de alegría, pues pensé que lo podíamos hacer desde esta óptica de una iglesia de cine. Ahora, ¿qué tengo en mente cuando hablo de una iglesia de cine? Pues seguro que una iglesia de cine no se parece por ejemplo, a una iglesia a la que fueron a pastorear mis padres en Argentina cuando yo tenía 14 años. Bueno, nací en Argentina, pero esto fue un cometido nuevo que tuvieron mis padres y fuimos a esta zona y pues la verdad la iglesia se había fundado unos años antes y pues tiraba para adelante, pero lo llevaban 3 ancianos y pues yo creo que más bien estos hombres eran los ancianos porque pues eran ancianos. El primero era un hombre súper bajito y la iglesia tenía un pedazo de púlpito. Entonces él se ponía a predicar y solo le veían los ojos detrás del púlpito. Y encima el hombre hablaba muy bajito, entonces no le entendías nada. Pero lo peor era que su personalidad también pasaba enteramente desapercibida. El segundo anciano, por lo contrario, era todo un personaje. La primera vez que le oí predicar, pensé, no está nada mal. La segunda y tercera vez que le oí predicar, pues me di cuenta por qué no había estado nada mal, porque es que predicaba siempre la misma predicación. Entonces lo había ensayado muchas veces. Pero unos años más tarde descubrimos que también tenía una afición de ir detrás de las jovencitas del pueblo. De hecho, el día siguiente se iba a marchar a la ciudad con una y el día antes iba por la carretera en su bici, le pilló una lona de un camión y lo echó debajo de la rueda. Y mis padres estaban convencidos de que el Señor había dicho, mira, hasta aquí has llegado. Y se lo llevó. El más listo de estos 3 ancianos tampoco lo era demasiado, era el carnicero del pueblo y parece ser no cuidaba mucho su forma de hablar. Y mi padre una vez le propuso estudiar el libro de Romanos juntos.
Y él dijo, pues ya lo he hecho. Indagando un poco, mi padre descubrió que a lo que se refería realmente es que había leído pues, un par de notas en un devocional y para él eso ya era más que suficiente. Pues en ese momento, con unos líderes con estas características, la verdad es que sería muy difícil decir que aquella iglesia era una iglesia de cine. Afortunadamente, con el paso de los años, comenzó a cobrar cierta vida y fue además pues, el sitio donde el Señor me dio mis primeras oportunidades en el ministerio. Así que agradezco el tiempo en ese pueblo y en esa iglesia. Por el contrario, si fuésemos a hablar de lo que sería una iglesia de cine, tendríamos que hablar de una iglesia en la que podrías decir que realmente estás entusiasmado de poder estar en esa iglesia. Es una iglesia que lleva a cabo todas las tareas propias de una iglesia según las Escrituras. Es una iglesia que también se entiende que crece. No somos siempre los mismos 4 gatos. Pero ¿cómo llegamos a tener una iglesia como esta? Si fuésemos a pasar de un ejemplo penoso, como el que acabo de comentar, a una de aparente gran éxito, podríamos pensar, por ejemplo, quizás conocéis de esta iglesia, es una que me quedó cerca en mis años universitarios y de seminario, a la historia y a la iglesia del pastor Bill Hybels. No sé, ¿a alguno le suena esta iglesia de Willow Creek? Pues él también se hizo una pregunta parecida cuando él era joven. Quería tener una iglesia realmente buena. Y para él era un asunto evangelístico. Él quería alcanzar a sus amigos con el Evangelio de Cristo. Entonces, si no me acuerdo mal la historia, un día decidió invitar a uno de sus amigos del instituto a su iglesia, y cuando lo tenía ahí, pues se dio cuenta de que la forma en que hablaba la gente de la iglesia con su vocabulario, su léxico teológico, pues este joven no entendía nada. Y las canciones que cantaban en aquella iglesia parecían que habían sido compuestas para gente que ya llevaban varios siglos bajo tierra. Y entonces él quería una iglesia que podía llevar a sus amigos jóvenes y que realmente entendieran el mensaje y donde él no pasaría vergüenza. E ideó, años después, una iglesia muy asequible para personas modernas, seculares, donde podrían oír el Evangelio. Y realmente fue su carga evangelística que le llevó a esto. Pues tuvo cierto éxito. Para las fechas que yo estuve por ahí, no sé si un domingo, tenían pues 26.000 personas cada domingo en la iglesia. De hecho, cuando yo estaba por ahí en esas fechas en seminario, pues vivía relativamente cerca de esta iglesia y además, como en aquel momento también salía con una chica que trabajaba en el ministerio juvenil de aquella iglesia, pues decidí ir a una reunión de jóvenes de un miércoles a ver qué tal, a ver qué hacía ella dentro de eso. Pues llegué ahí y habían 7.000 chavales ahí, en esa reunión semanal de los jóvenes. Madre mía, se habían alquilado todo un deportivo, un centro deportivo para las actividades del miércoles. Entonces, hago la pregunta, ¿deberíamos copiar a lo que hizo este pastor Hybels con su iglesia para tener una iglesia de cine? Pues la verdad es que muchos lo han intentado y creo seguro habrían peores modelos a imitar en muchos sentidos. Pero hacer eso no tiene en cuenta diferencias de cultura, mentalidad, contexto y un montón de otras cosas.
Seguramente habrían cosas buenísimas que se podrían copiar de una mega iglesia como esa. Pero la verdad es que creo que existe un camino mejor. No de copiar modelos, sino de buscar principios bíblicos desde luego, que tienen comprobada validez universal y por consiguiente son aplicables en cualquier sitio. Como eje de nuestras reflexiones en estos días, pues hablaré de un proyecto de investigación a escala mundial. A ver si sale el gráfico aquí. ¿No? Ahí está. Pues un proyecto de investigación sobre la salud de la Iglesia que se lleva a cabo a escala mundial, pues como dice aquí, 1000 iglesias, 32 países, 18 idiomas en los 5 continentes hace más o menos unos 20 años, y lo llevó a cabo un hombre alemán cuyo nombre es Christian Schwarz, y que Katy y yo, al trabajar con este ministerio 8 años, pues llegamos a conocer bastante bien. De hecho, iba a decir Tafet, de hecho, todos los libros se han publicado aquí en Terrassa. Y si sale en alemán, si sale en tailandés, si sale en el idioma que sea, todos han salido aquí de Terrassa, con la editorial Clear. Pues después de este proyecto de investigación se ideó una forma de entablar el desarrollo de la Iglesia que se conoce, como mencionó Manuel, como el desarrollo natural de la Iglesia. Y Katy y yo, como decía, tuvimos el privilegio de promover este ministerio aquí pues unos 8 años. Y tocaremos más detalles sobre esto mañana, bastantes más. Pero el objetivo, y lo que quiero resaltar en este momento, es que el objetivo de todo este proyecto de investigación, que ha sido el más grande que jamás se ha llevado a cabo, sobre las causas de crecimiento de la Iglesia a nivel mundial, era descubrir simplemente eso. ¿Qué cosas tienen en común las iglesias que crecen? ¿Qué cosas tienen en común las iglesias que crecen? Da igual dónde se encuentran en el mundo, da igual en qué contexto se encuentran en el mundo, sea un contexto favorable, sea un contexto hostil, da igual qué tamaño tiene la iglesia. ¿Cuáles son, sea la situación que sea, cuáles son las características que el Señor está usando para hacer crecer su iglesia? Y este fue el motivo de este proyecto de investigación, y sacaron unas conclusiones muy interesantes. Y de esto hablaremos mañana, Dios mediante. Ahora, en lo que nos queda de ahora mismo, simplemente quería hacer 2 cosas más. La primera es mencionar los 3 temas que me gustaría tocar en estos días, mañana y el domingo. Y mi deseo, y lo que Katy y yo venimos pidiendo al Señor, es que estas reflexiones aporten perspectivas que puedan ser de valor a medida que vosotros avancéis como iglesia tras el camino que el Señor tiene marcado para vosotros. Yo compartiré ideas, pero el trabajo, lo siento, lo tenéis que hacer vosotros. Y espero que estas aportaciones puedan ser de utilidad a medida que dialoguéis entre vosotros. Pues en la primera charla, mañana por la mañana, se titulará Iglesias Sanas. Y la idea principal que tengo con esta es que con la salud de nuestras congregaciones nos jugamos la gran comisión. Con la salud de nuestras congregaciones nos jugamos la gran comisión. Por la tarde, entiendo, la segunda charla será de iglesias fértiles. Y la idea principal, la matemática bíblica y estratégica de la Gran Comisión es una de multiplicación constante. Una de multiplicación constante. La tercera charla, domingo por la mañana, la iglesia
como Dios manda. Idea principal: una iglesia que no está correctamente vinculada al plan general de Dios no vivirá a la altura de su vocación. Y esa será más una reflexión teológica bíblica, mientras que las primeras dos pues analizarán mucho lo que fueron los resultados de este estudio internacional, tanto en su origen como en años posteriores. Así que de esto irán las charlas. Y la segunda cosa, todavía esta noche, lo dejaré para que lo vayáis pensando, es que esta noche pienses sobre 3 preguntas. Y lo que yo compartiré, pues mucho tendrá que ver con mi propia biografía y cosas que he ido aprendiendo, pero cada uno podemos hacer reflexiones de este tipo. Y las 3 preguntas que lanza aquí: ¿qué características? Y pensar en las características, ¿no? Esto no es para pensar en todo lo malo que jamás has experimentado, pero ¿qué características destacan de la peor experiencia de iglesia que has vivido? El lado negativo. Lado positivo, pregunta 2, ¿qué cosas podrías destacar de la mejor experiencia de iglesia que has vivido? Y la finalidad de esto es simplemente para empezar a reflexionar de cara a la tercera pregunta. Según lo anotado, o según estas cosas que vas pensando, quizás como grupo o tú mismo elabora una definición en 2 o 3 oraciones de lo que sería para ti una iglesia decide. ¿Qué es lo que crees conformaría las características de tal iglesia? Según las Escrituras, según tú las desearías. Y desde luego, según el Señor las desearía. Entonces, cosas para reflexionar, y a ver si ya con esto en mente, pues vas pensando sobre las cosas que Dios mediante iré compartiendo en estos días. Bien.